Buen día, Marlon, ¿cómo estás? Observando tu actividad de casos de uso, em, tratemos de que la parte número o los identificadores que le vayas a dar a cada caso de uso lo coloques dentro de cada elemento. Es decir, el número trata de colocarlo dentro de la figura que empleaste para la parte de lo que corresponde el nombre de cada caso de uso. Recordemos que los casos de uso deben ser lo más sencillos posible de explicar. En este caso, cuando hablas administrar datos del cliente, no sé si te refieres solamente al ingreso, porque aquí lo describiste en este caso en especificación. Cuando escribes en tu especificación administrar datos del cliente y leemos lo que se realiza durante el flujo normal de ese diagrama, de ese caso de uso, estás mostrando o expresando otros procesos que están asociados a esta actividad. Por ejemplo, el cliente ingresa los datos suministrados y ejecuta el registro de la aplicación correcto. La aplicación almacena los datos del cliente porque eso lo hace el proceso e inicia sección en la plataforma. Una cosa es ingresarse o registrarse la persona, una cosa es registrarse porque es un usuario nuevo y otra cosa es permitir el acceso a plataforma, porque para plataforma debe validarse. Entonces allí hay dos procesos que no los manejas como procesos individuales, sino en uno solo. Y de igual forma, aquí en la parte del flujo alternativo, tenemos que hay un registro o una visualización, porque lo dice allí visualizar en Excel, que lo hace en este caso el instructor administrador, y también vemos que el mismo instructor puede cancelar la membresía. Esos son procesos que también los desarrolla y se los permite hacer la herramienta al instructor administrador y no están reflejados aquí en tu caso de uso. ¿Cómo los puedes reflejar? Como son procesos internos del propio sistema que le facilita a cada uno de ellos, dentro de la parte de administrar datos del cliente debería entonces existir un include que te permita validar los datos del usuario o un include que te permita el registro de datos de usuario, un include que te permita hacer la cancelación de la membresía, porque cancelar membresía es otro proceso que me estás describiendo en la especificación de este detalle de casos de uso 1 y no lo estás reflejando en el diagrama. Administrar datos de entrenamiento. Vamos a revisar en este caso administrar. La palabra administrar es muy compleja y representa varios procesos. Yo te recomendaría que los tomaras por separado. O sea, ¿qué es lo que hace administrar? Registrar, actualizar, eliminar, modificar, cancelar. Esos casos de uso, o sea, esos procesos que tú identificaste que se desarrollan en el marco de una administración, deberías detallarlos de forma separada para que sea mucho más fácil de identificar los procedimientos. Si los vas a tomar como una forma global, como un módulo de administración, entonces ahí tendrías que detallar dentro de ese módulo de administración internamente cuáles son esos procesos que se desarrollan. Por ejemplo, en este caso que tienes administrar datos de entrenamiento. Identificamos que en el caso de uso, los dos, en este caso mis dos actores, tanto instructor como cliente, están involucrados en este caso de uso. O sea, debemos reflejarlo a ambos, como lo dices aquí en la plantilla. Entonces, debería estar de tu paso a paso de tu flujo normal la interacción de ambos en el proceso. El cliente, al pagar la membresía, mensual del gimnasio y el instructor con los datos de la persona con lo que ella quiera trabajar para su cuerpo. Entonces, tratemos que la redacción sea un poco más explícita. Y fíjate que aquí tenemos otros detalles. ¿Cómo verificas tú que el cliente ya esté paz y salvo con la membresía? Quiere decir que aquí hay una validación de pago. Entonces, eso es otro caso de uso que lo hace el sistema, validar pago.
O sea, lo puedes trabajar de igual forma como un include que te menciono. ¿Por qué? Porque si el cliente obviamente no está al día, no le va a permitir realizar este proceso. Y eso es lo que llamamos la parte del flujo alternativo. El flujo normal es cuando todos los casos son aceptados y se da en forma satisfactoria la ejecución del proceso. Cuando esto no ocurre, quiere decir que hay unos eventos o hay unas situaciones que no permiten que se lleve de forma positiva, por decirlo de alguna forma, la ejecución de esta actividad. Entonces ahí es donde entra el flujo alternativo. ¿Qué pasa cuando esas situaciones que no permiten la adecuada ejecución del proceso se generan? ¿Qué se puede hacer? Eso es lo que llamamos el plan B. Me está hablando allí también que la persona debe estar registrada. Obviamente que aquí tenemos una validación de usuario. Tú puedes hacer este include de validación de usuario que puede extender y lo puedes asociar tanto la que sale de la primera parte de administración de usuario como aquí en esta parte del, del horario. Puedes extender la comunicación a ese caso de uso que se llama validar usuario. Entonces, cuando hablas aquí, ella quiere trabajar su cuerpo como marcar, bajar. Esas características no son propias de información que te permita generar el flujo, simplemente son datos. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? ¿Cómo haces tú este proceso de seleccionar el horario? Primero, debes validar que el usuario esté paz y salvo. Segundo, también debes validar que el usuario esté registrado. Obviamente que si la persona primero valida si el usuario está registrado y después si la persona está paz y salvo. ¿Quién realiza esa validación? El mismo proceso. Entonces simplemente extiendes a ese nuevo caso de uso. Cuando ya la persona esté validada como registrada y esté validada paz y salvo, ¿qué continúa después? Eso es lo que tienes que describir aquí, de forma de paso a paso. Mira, hiciste toda esa descripción en una sola actividad, en un solo paso. Trata de dividirlo para poder mostrar una mayor comprensión de la actividad. Entonces, ¿quién determina cuál es esa parte, esa directriz del entrenamiento? No se visualiza allí quién es el encargado. Entonces, ¿qué deberías hacer? Después que la persona se valide, selecciona una rutina. Ponte que sea una rutina, llamémoslo de esta forma a nivel de gimnasio. El cliente selecciona una rutina según su característica, según su condición. Selecciona esa rutina. ¿Quién debe validar si esa rutina es apropiada o no? Asumo que debe ser el entrenador. Entonces, después que el cliente selecciona, el entrenador valida esa rutina seleccionada por el cliente porque ambos están interactuando. Y obviamente, cuando el entrenador lo valida, el cliente recibe confirmación de la rutina seleccionada y allí es donde termina mi caso de uso con una postcondición donde el cliente queda asignado a una rutina de trabajo en el gimnasio. ¿Cuáles serían mis flujos alternativos aquí? Cuando están esas validaciones. Primero, tenemos una validación cuando el cliente no esté registrado. Allí debemos manejar esa situación y darle un mensaje o enviarlo al registro para que pueda realizar ese proceso. La segunda validación que tenemos en este caso de uso es si la persona está paz y salvo. ¿Qué pasa si la persona no está paz y salvo? ¿Para dónde debe enviarse? Se le genera un mensaje de error diciéndole que no está paz y salvo con el proceso o con el gimnasio y se le envía al proceso de facturación o al proceso de pago, como quieras manejarlo. Y mi tercera validación es la que da el entrenador de certificar que esa rutina que la persona escogió sea la adecuada. Obviamente, ¿qué pasa si no ocurre eso allí? Entra en el flujo alternativo. ¿Qué pasa si la rutina que seleccionó el usuario o el cliente no es la que adecuada? Obviamente que el entrenador envía comentarios, envía sugerencias y recomienda revisar la rutina. Listo. Entonces, esas serían las recomendaciones en este caso de uso. Primero, detállalo. Eh, Detallar es como resumir en formas diferentes, en diferentes actividades, todo lo que hace este proceso.
o si lo seas manejar, como vuelvo y te repito, así como esa sugerencia que yo te indiqué, entonces hay que dibujar nuevamente mi diagrama de casos de uso y colocar aquellas operaciones que se realizan de forma interna el proceso, pero no lo hace cada cliente, sino que el sistema lo llama a través de un include. En este caso de uso, tenemos gestionar horario. Ok. Revisando, la parte de la gestión de horario solamente lo hace mi instructor. Entonces verificamos aquí que gestionar horario me dice instructor, cliente e instructor. Entonces aquí tenemos un error porque el cliente no está gestionando horario. Al menos no está representado aquí en lo que llamamos en mi diagrama. Entonces, si el cliente también forma parte de esta gestión de horario, tú tienes que extender la comunicación, es decir, la línea que vaya del actor cliente a gestionar horario. Y ambos deben estar reflejados en ese paso a paso. Fíjate lo que pasa aquí. Cuando la precondición debe ser que el cliente esté registrado y obviamente debe estar paz y salvo. Y no, aquí mira, el cliente debe estar registrado y paz y salvo. Lo mismo ocurre aquí. El cliente debe estar registrado y paz y salvo. Y no lo colocaste como una precondición. ¿Por qué? Porque se tiene que estar verificando si el cliente está al día con los pagos. Gestionar horario. La descripción. Obviamente que este gestionario horario es establecer los días de la semana en un calendario, cuáles van a ser tus momentos de entrenamiento o los momentos en los cuales vas a seguir esa rutina que ya previamente tú has seleccionado y has sido validada con el entrenador. El cliente al pagar la membresía, obviamente que como si lo colocas como una precondición, ya no tienes que describirlo aquí. El instructor le da el horario de las actividades físicas a realizar. Entonces, estás colocando al cliente aquí y realmente el cliente no interviene. ¿Cómo interviene el cliente? El cliente debería intervenir para poder escoger cuáles serían esos horarios en los cuales les conviene hacer. Porque si el instructor es el que lo selecciona, me imagino que el cliente ha dado total disponibilidad de la semana para esa selección. Si aquí dice que el instructor es el que le asigna los horarios, entonces obviamente debemos hacer ese paso a paso. El instructor valida al usuario, valida que esté paz y salvo, el instructor verifica, porque tiene que ser un proceso, tiene que ser actividad. El instructor verifica la disponibilidad de horario, el instructor asigna el horario al cliente y obviamente aquí debe haber un momento en que tú le estás enviando a ese cliente ese horario que acabas de establecer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí tenemos un extend. Porque un extend es ese mensaje que se le envía en este caso, al usuario o al cliente para que pueda observar en qué horario quedaron establecidas sus rutinas de trabajo. Entonces aquí tenemos que darle una comunicación a ese cliente de cuál va a ser ese horario establecido. Obviamente, si el cliente jamás interviene en la asignación del horario, aquí tiene que haber un caso de uso donde él pueda consultar el horario que le asignaron y no lo tienes reflejado aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabe el cliente cuál es el horario en los cuales vas a realizar las rutinas de trabajo? Entonces aquí hace falta colocar otro caso de uso que se llame consultar horario y lo debe hacer solamente el cliente. O a menos que tú incluyas en la parte de la gestión de horario al cliente. Aquí me incluyas al cliente, vamos a hacer un trazado aquí, me incluyas al cliente como involucrado en este proceso. Al involucrarme al cliente, entonces ya en mi definición de casos de uso, que yo vaya aquí al final, en la descripción y en la especificación, yo puedo en el paso a paso colocar esa opción o esa descripción que el cliente, una vez que el instructor haya seleccionado y establecido los horarios de las rutinas del cliente, el cliente pueda consultar ese horario seleccionado y darle ese visto bueno. Porque ¿qué pasa si el horario que estableció el instructor, el cliente no tiene disponibilidad en ese momento? Obviamente debe haber una validación de parte del cliente o un nivel de satisfacción, si está conforme o no. Si él no está conforme, obviamente el instructor debe revisar la disponibilidad establecida por el cliente y asignarlo en los horarios que el cliente determine que puede estar disponible.
Y el otro caso de uso que tienes aquí, recuérdate que los casos de uso se identificaron de forma numérica. ¿Por qué se identifican de forma numérica? Para llevar esa correlación o esa organización. Entonces, este es el número 4 que debería estar, vuelvo y te repito, interno dentro de la identificación del caso, y tú lo vas a colocar también aquí en la plantilla. En mi plantilla tú vas a colocar caso de uso número 4, gestionar reporte. Gestionar reporte, ¿qué representa para nosotros? Aquí dice que gestionar reporte, según mi diagrama, solamente lo hace el instructor. Y voy a la plantilla y me consigo que en la plantilla tienes al cliente involucrado en este caso. Entonces, debes definir el reporte de qué. Cuando yo quiero ver el paso a paso en mi reporte, aquí dice, el cliente debe obviamente estar registrado en el sistema. El instructor imprime la membresía y se le envía por medio de la aplicación al cliente. Funciona como una constancia de inscripción. O sea, este reporte no es un reporte, tenéis que darle una descripción detallada. Este reporte es simplemente una constancia de inscripción o una constancia de matrícula o una constancia de asistencia, como quieras llamarlo. Generalmente es constancia de matrícula donde dices que la persona está en el gimnasio y está cumpliendo una rutina de tal tipo y en estos horarios, asesorado bajo este instructor. Entonces eso es una constancia de matrícula, no es un reporte, ¿ok? O si lo quieres llamar reporte, entonces sería reporte de matrícula. Dale ese de qué a este gestionar. Obviamente que el cliente tiene que estar previamente registrado y paz y salvo como una precondición. ¿Quién genera el reporte? Entonces en este caso me estás diciendo que el reporte lo genera solamente el instructor. Debería ser una opción compartida tanto en el cliente como en el instructor. ¿Por qué? Porque el cliente, si está paz y salvo y está registrado, puede darle una opción donde él pueda descargar ese certificado de matrícula. ¿Y cómo lo hace? Bueno, simplemente ingresamos a la aplicación, seleccionamos la opción del reporte de matrícula, establecemos, le damos a aceptar y simplemente se genera el reporte en un formato PDF que el cliente, tanto el cliente como el instructor, puedan descargar. Entonces, así nos ahorramos ese envío, sino que el cliente automáticamente descarga su PDF con su descripción de matrícula. En este caso, con su reporte donde diga cuáles son las actividades que le está desarrollando y en qué horario en el gimnasio. Entonces, esa parte de ese reporte simplemente de igual forma como está validando o en una precondición al usuario, está validando el paz y salvo, aquí tienen que estar expresados en el diagrama. Entonces, hay que sentarse con calma, reestructurar mi diagrama en función de esos procesos que estás describiendo, que estás consciente que se desarrollan en el gimnasio, pero no los tienes reflejados aquí. Entonces, hay que incluir estos nuevos casos de uso donde se expresen esos otros procesos, tanto de validación de usuario como validación de paz y salvo, y asociarlo a los que están, a los casos de uso a los cuales estás asociado y cada uno de ellos. Revisa por favor y de igual forma verifica las relaciones que tienen de comunicación los dos actores. Si realmente es solamente el cliente y se incluye tanto en los datos de entrenamiento como en los datos del cliente, o también mi cliente va a participar en el gestionar de horario y gestionar reportes. Ahí no hay ningún inconveniente en que ellos trabajen de forma paralela, porque cada uno lo va a hacer en su tiempo y el sistema o el software también va a estar en la capacidad de soportar un paralelismo de usuarios, es decir, dos solicitudes que se estén desarrollando al mismo tiempo. Para eso se manejan los hilos, que son solicitudes que te permiten, son mecanismos que te permiten tener información paralela. Obviamente al mismo tiempo no, pero la rapidez con la que se ejecutan los procesos, nosotros nunca vemos eso como usuario final. Entonces revisa y reenvía, por favor.